9 de la mañana con 57 minutos. Estamos de regreso en nuestro programa Opinión Pública y vamos a conversar con Juan Luis Oyarzo Gálvez. ¿Cómo estás, Daniel? Ciudadano. Ciudadano, sí. Ahora un ciudadano más. ¿Cómo estás, Juan Luis? Sí. Tenerlo por acá. Qué bueno poder seguir conversando, al menos creo que es la primera ex autoridad que viene a conversar de otros temas. Sí. Con nosotros. Usted va a ir a representar a la región, Sí. a Chile, a México. Sí, bueno, yo mi desempeño, Daniel, y primero te agradezco la posibilidad que me has entregado de poder venir a contar un poco parte de mi trabajo. Durante todo el tiempo laboral, yo en conjunto siempre he trabajado dentro de las distintas universidades de la región. De tal manera que ahora yo tengo parte de mi investigación que realizo efectivamente producto en parte de un proyecto de investigación que vengo realizando alrededor de 2-3 años atrás, que me costó terminar y que está relacionada con cómo la educación determina esta desigualdad de renta. Y tuve la posibilidad de postular parte, porque esto por lo general uno genera esas postulaciones, así que me voy ahora a la Universidad Autónoma de México a presentar parte de la investigación, a Guanajuato, que también es una localidad que se encuentra igual cercana también, sí, y a Celaya, que forma parte del Instituto Cortázar, para poder presentar esto. Y ya en mayo me voy nuevamente también a Colombia, ¿cierto? También a Cartagena de India, sí, a presentar también parte de este trabajo que está relacionado con un tema que es muy interesante, muy en boga hoy en día, que es el contexto de la educación, Daniel. Y no es menor, sí, y es una gran realidad. Bueno, quizás ahora algo se ha estrechado el tema, ¿no? Lo que puede ser desde que inició la investigación a lo que está haciendo actualmente, sí. Pues hablamos de 2-3 años atrás, 2015, estamos en 2018, algo pueden ir cambiando las cifras, sí, quizás los porcentajes, pero el tema en sí no cambia, que es la sí, brecha determinante de desigualdades que hay entre una universidad, sí, privada, una universidad del Estado, en un instituto privado, en una escuela, en un liceo, sí, privado. Fíjate que es un tema, Daniel, muy interesante, porque cuando tú empiezas a analizar un poco más la temática la cual nosotros nos encontramos efectivamente que en realidad en algún momento, ¿cierto?, nosotros pensamos como sociedad de que en realidad el solo hecho de aumentar el acceso a la universidad iba a ser la solución. Entonces, la cantidad de créditos que fueron un poco desacertados en la primera parte y que constituía precisamente, oye, cómo vamos aumentando parte de los cupos que puedan existir en el acceso universitario, ha dado que hayan existido un montón de hechos, claro, que en realidad hoy día los vemos en los medios, como aquí fue la Universidad del Mar en un determinado momento, ¿cierto? O cuántas universidades que fueron pasando también por acá, como la Arcis también, que constituye parte de la historia ya de Magallanes, y que en realidad no estaban enfocados efectivamente con el constructo de lo que significa una universidad. Y hoy día las tareas son distintas, porque en realidad los procesos de acreditación, los elementos de cómo se han asentado en el transcurso del tiempo estas entidades han generado precisamente discusiones que ahora son distintas, porque Daniel, cuando nosotros vemos hace unos días atrás algo que es muy interesante, salió un estudio de la OCDE y mostraba efectivamente de que en realidad el trabajador chileno es reemplazable, parece una película, es reemplazable por la máquina entre un 50 y un 70%. Está dentro de los 4 primeros países en el cual el trabajador chileno es reemplazable. De tal manera que ahí cae el cuestionamiento del estudio que uno está realizando. Oye, en realidad, al parecer, la tarea que hemos realizado ha sido el acceso, pero no el contexto de la calidad interna de la educación. Y en la educación pasa, no es tan parecido, porque es bastante distinta. La educación, o sea, un profesor es muy difícil reemplazarlo por una máquina, sí, ¿no? Es una cosa que no debiera ocurrir, ojalá, claro, nunca ocurra, al menos. Sí. Hay preguntas que yo le puedo hacer a la máquina, pero la máquina no me hace responder. Sí. Ahora nosotros hay una distinción reclara en este aspecto. Por ejemplo, la educación secundaria y primaria son aspectos distintos en los cuales se ha logrado un avance sustancial dentro de nuestro país. Claro. Existen algunas brechas, etcétera. En particular por los resultados que tú tienes entre los colegios privados, que uno cuando ve y empieza a observar precisamente cómo ellos se destacan dentro de la PSU, es llamativo. Imagínate, en la última PSU aquí a nivel regional la dieron alrededor de 2.000 muchachos y menos y más del alrededor del 48, 51, 52% sacaron menos de 450 puntos. O sea, entonces cuando tú empiezas a observar y la mayoría, si nosotros hacemos la correlación, cae efectivamente en un segmento que está relacionado con los colegios públicos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros nos encontramos con esa brecha. Ahora mi estudio se basa efectivamente en el concepto de la educación superior, de cómo la educación superior te genera efectivamente una variación en tu renta.
en el salario que tú recibes. Y efectivamente uno descubre, por ejemplo, en Chile, que hay una tendencia a que tú seas universitario más que técnico, ¿cierto? Que seas profesional desde una carrera universitaria más que de una carrera técnica. Y te potencia precisamente porque cada año extra te da alrededor de un 5, 7, incluso un 8%, dependiendo de la carrera, de retorno en tu ingreso. De tal manera que constantemente, independiente que uno no lo vea o no lo sienta, los muchachos, los chicos, tienden a sacar la carrera profesional porque en realidad tienen una mejor retribución económica, como muestra parte de la investigación que habíamos realizado. ¿Diferencia marcará igual quizás la cantidad de años? Porque muchos de ellos, una carrera de 8 semestres se saca en 4 años, ¿no? Claro, sí. Pero muchos la sacan en 5 o en 6. Por ejemplo. ¿También hace cambiar la cifra, la brecha? Sí, el punto sí que no hay diferencia en el momento que tú sales de la universidad, tú ya marcaste efectivamente un hito de tu salida a la universitaria. De tal manera que en ocasiones la discriminación y las desigualdades que existen incluso entre los grupos universitarios también te marcan dependiendo de la universidad. Hoy día un muchacho que salió, por ejemplo, de la Universidad del Mar, igual generó una marca o un sello que lleva lastimosamente como una mochila, generando precisamente que su incorporación dentro del mercado laboral sea un poco más compleja que otras universidades. Claro. ¿Cierto? Por el hecho del estigma que genera efectivamente una universidad como lo fue la Universidad del Mar, en particular en la última parte, que uno observa y aprecia que lo que tenían y que lo que deseaban era, oiga, por favor muchachos, váyanse, les genero precisamente parte de esta situación para que puedan dejarnos tal vez el paz y poder generar, por ejemplo, nuestro cierre de universidad como debe ser. Claro, sí. Y que marca una gran diferencia, ¿no? A pesar de para todos la educación debería ser la misma en todas las universidades. Claro. Si tú estudias Derecho, estudias Ingeniería Comercial, Infraestructura, Construcción Civil, deberías tener prácticamente las mismas mallas curriculares, claro. un estilo de aprendizaje o de enseñanza muy parecido, porque pero también hay marca bastante brecha de... Sí, por lo que uno va descubriendo con parte de la investigación, que es una investigación más económica que desde el punto de vista educacional, ¿cierto? Desde el punto de vista de las ciencias puras y cualitativas, está un aspecto más cuantitativo, uno descubre efectivamente de que también esta relación que existe en este contexto de las universidades se genera lo que tú mencionas, se genera esa distancia. Esa problemática que existe dentro del universitario. Lo que mencionabas anteriormente, los universitarios que pasan mucho tiempo en la carrera universitaria, genera también ese tipo de problemática. En la actualidad nosotros tenemos efectivamente parte de esta situación, como lo que yo mencionaba, que eso parecía de película, nosotros ya lo estamos viendo, ¿eh? La incorporación de mucha maquinaria, por ejemplo, la atención de público. Uno lo ve, por ejemplo, en el Líder, cómo empiezan a ingresar las cajas automáticas. Sí, claro. De tal manera que también hay algunos estudios que muestran que alrededor del 2025, que eso está al lado, ¿eh? Son 5, 6, 7 años, va a generar precisamente, por ejemplo, una fuerte sustitución desde el punto de vista tecnológico, con los empleos más rutinarios que existen. Mencionando que en realidad alrededor del 40% de estos empleos rutinarios van a desaparecer, producto también de la incorporación de la máquina, muy distinta a otras realidades en otros países como Nueva Zelanda, ¿cierto? Que la sustitución solamente llega entre un 20 y un 30% del ser humano, y eso habla con los niveles de productividad, Daniel, que nosotros tenemos como sociedad, que se han discutido durante mucho tiempo, ¿eh? Que en realidad, claro, tenemos muchos profesionales, pero en realidad hemos generado ahora y hemos llegado a un tope en el cual nosotros ahora tenemos que discutir sobre el proceso de la calidad. Y ahí el centro efectivamente de acreditación, que este Centro Nacional de Acreditación, tiene una labor difícil. De hecho, hace unos días atrás salió también una noticia que mencionaba que en realidad el próximo año el 2019, tienen que hacer la tarea de acreditar a alrededor de 220 universidades. Entonces, imagínate en ese contexto, ellos mencionan incluso que ni siquiera tienen personal para poder realizar las acreditaciones que corresponden. Estaba fundamentalmente pensando en eso porque estamos hablando de la brecha económica, educacional que existe, pero ¿y de qué manera logramos poder bajar esta brecha si la vamos a extender en la otra? En cómo se preparan profesionales. Claro. O sea, a ver, voy a decir algo quizás que es muy loco, pero que sacamos de sacar 100 ingenieros comerciales en el año, si después con solo hacer un clic la máquina me va a hacer la mitad. Por ejemplo. ¿Qué pasa con los aranceles, por ejemplo, en ese caso? O sea, voy a estar dispuesto como papá en 15 años más
sacando un promedio, no sé, otros 8, no sé, otros 10, en pagar una carrera universitaria o buscar que mi hija estudie en la universidad, si lo mismo que ella está estudiando lo va a hacer toda una máquina y la máquina me va a salir 2, 3 millones de pesos y contratar a un profesional me va a salir 6 en el año. Es que tú tienes ventajas efectivas con la máquina no hace huelga, ¿cierto? Solamente requiere parte de mantención. Claro. Entonces hay una serie de aspectos que te genera parte de eso y que va en producto de un tremendo desafío que tiene nuestro país, que está relacionado efectivamente como cómo yo aumento estos niveles de productividad de nuestros jóvenes. ¿Sí? No, nada más que eso, ¿eh? De tal manera que cuando yo hago efectivamente de que mis jóvenes sean más productivos, genera parte de esto. Hoy día yo veo que, por ejemplo, en particular el gobierno actual, ahora hace poquito había levantado parte de un proyecto en el cual ahora lo que trata de hacer es también incorporar a los adultos mayores nuevamente al mercado del trabajo, con una jornada reducida de 30 horas, para poder soslayar parte de estos vacíos previsionales, en particular porque ahora nuestra esperanza de vida llega a los 80 años y no a los 70 años como ocurría en los 82 cuando se crea todo el proceso de pensiones, de tal manera que ahora es más peso para el Estado. Y en ese contexto el ministro de Trabajo también está tratando de generar un aspecto de un elemento de trabajo mucho más flexible. Hoy en día los años de indemnización para un trabajador que está vinculado al ámbito del Código del Trabajo son 11 años, ¿cierto? Que te indemnizan como finiquito. Dentro de la propuesta que tiene el gobierno ahora es eso, reducirlo a 7 o 8. Producto efectivamente también de esta rigidez en ocasiones que ellos observan. Esa es una medida claramente económica que proviene de algo que yo no esperaría menos, porque es un gobierno efectivamente que está vinculado en ese quehacer económico y que piensa efectivamente que esas medidas, que son efectivamente distintas a las del gobierno anterior, pueden generar algunos cambios dentro del mercado de trabajo. Lo mismo pasa con lo que en educación, ¿no? Claro. Ahí hay otro tema que también, no sé si es digno de estudio, pero los cambios van a ser... Van a ser rotundos. Estamos volviendo prácticamente al lucro. Yo, Daniel, llevo alrededor de 14, 15 años haciendo clases en las distintas universidades. Ese siempre ha sido mi trabajo y lo he combinado en conjunto con mi labor pública. Pero en ese caso yo he visto los resultados de forma presencial, en los cuales yo he visto muchos muchachos que están estudiando de forma gratuita, tanto en INACAP como en la Universidad de Magallanes, y que han entregado precisamente parte de estos estudios y que han sido también destacados dentro de esto porque saben que es como su oportunidad, de tal manera que los niveles de deserción que existen en ese grupo que obtiene educación gratuita es muy bajo en comparación a otros esquemas. Pero volviendo, Daniel, al tema de los trabajadores, claro, nuestro mercado de trabajo genera un aspecto interesante. Fíjate que el último catastro menciona que en realidad somos alrededor de 9 millones de trabajadores en Chile, pero hay un problema también que está vinculado a esta productividad. De esos 9 millones, cuando yo estaba haciendo el pequeño cálculo, fíjate que alrededor del 79%, casi el 80%, gana menos de 650 lucas. Sí. O sea, es terrible porque ellos son alrededor de 7 millones de trabajadores. Y el elemento de las personas que ganan por sobre el 1,5 millones son solamente el 5,2%, que son 468.000 trabajadores en Chile, de los 9 millones. Entonces cuando tú empiezas a observar parte de esta dicotomía que existe en el mercado de trabajo, claro, dice, tenemos una tarea enorme, nuevamente lo mismo que tú mencionabas, hay una cantidad de desigualdad en los salarios, porque si tú te fijas, cualquier joven que está saliendo desde el mundo académico, desde la universidad, tiene que entrar a competir efectivamente con estos 468.000 pocos profesionales que ganan por sobre el 1,5 millones si quieren llegar a ganar por ese 1,5 millones. De tal manera que tenemos que en ocasiones las universidades tienen una tarea súper complicada. En particular, lo primero es vincularse con el medio. Porque en ocasiones vemos universidades que están desvinculadas del entorno y que no te marcan presencia desde el punto de vista del estudio. Yo siento que tú todos los días o cada cierto tiempo deberías tener aquí académicos, ¿cierto? Hablándote o sacando opinión efectivamente sobre el quehacer económico que tiene que existir y no solamente económico. Pero sin embargo, la Universidad de Magallanes se centra en el concepto antártico, pero tenemos miles de otras cosas en las cuales nosotros podemos discutir, ¿cierto? El impacto, por ejemplo, que tiene el plan de zonas extremas con esta conexión que hicimos en Porvenir, los impactos sociales que pueden existir desde el punto de vista, no sé, de la inserción social. Claro. Hay una serie de temas que son muy interesantes que yo creo que estamos al debe como universidad, y me pongo también en ese lado, porque tenemos que contribuir al desarrollo regional desde el punto de vista de la academia. O sea, yo siento que la academia tiene que ingresar
efectivamente a tratar temas contingentes de la sociedad. Ahora, este es un tema no menor para trabajar justamente con los alumnos. Así es. Y de cierta manera acortar esta brecha que existe y ver también las capacidades y los conocimientos que tiene, porque a la larga en la universidad un alumno que salió de un colegio, de un liceo particular, a la diferencia que salió con uno del liceo o colegio municipalizado, en la universidad son uno solo. Así es. Es el mismo. Sí. O sea, acá no hay diferencia, porque la educación, el profesor, tiene la experiencia del profesor de la universidad, tú no le haces clase al alumno de la escuela tanto ni al de la escuela tanto. O sea, le haces clase a los alumnos del curso tanto. Claro, así es. Y esa diferencia se lleva también a lo que es de repente todo este tema. Pero es que tenemos un gran problema, Daniel, porque claro, cuando nosotros ingresamos a ver el tema, más allá del concepto de cómo los muchachos entran a la universidad, era lo que habíamos hablado. Cuando uno observa, por ejemplo, los resultados de la PSU, y uno observa los rankings de la PSU, yo hace un tiempo escribí sobre eso, generaba efectivamente de que en realidad los colegios particulares se encuentran en primer lugar. O sea, en primer lugar el Cruz del Sur, segundo lugar el alemán, como en quinto lugar el británico, pero recién dentro de algunos colegios aparece, por ejemplo, el Contardi como dentro de los colegios, claro, dentro de los 8 o 10 primeros. Pero no tenemos colegios efectivamente públicos. Yo digo, la balanza no hay que eliminar de que los colegios privados están haciendo una buena acción. No hay que bajarlo, sino que los colegios públicos, de qué forma nosotros logramos aumentar ese rendimiento para que en realidad sean de cierta manera también competitivos dentro de este mercado que forma parte también de una relación académica. Pero ahí va justamente la flecha de la educación que determina la desigualdad y el más mínimo detalle o el más mínimo ejemplo de el particular tiene 18, 22 alumnos en una sala, el público tiene 38. Sí. Es entre comillas, porque también es en general la clase, pero es más personalizada. O sea, si un alumno te levanta la mano para hacerte una pregunta en un colegio particular, tú puedes ir y responderle directamente ahí. Sí. Si te lo levanta el de un colegio público, es más difícil que llegues directamente donde ese alumno porque prefieres que sea generalizado. Entonces hay otros tipos de horarios de atención. Por eso, y ahí tenemos toda una seguidilla de cosas de lo que hemos estado conversando, de que en realidad, claro, imagínate, todo lo que nosotros hemos hablado, que es muy interesante lo que tú me cuentas, efectivamente tiende a molestarte en el concepto de tu salario futuro. De tal manera que tú estás hipotecando parte de los recursos cuando una familia, por ejemplo, llega y se va a un colegio muy vulnerable y lo coloca a su hijo tal vez en primer año, y desde ahí tú ya estás marcando parte de una tendencia de lo que va a significar tus salarios en algún momento. O sea, la situación es complicada, porque en realidad, claro, y por eso uno ve que jardines, por ejemplo, privados tienen, no hay matrícula, o que incluso, por ejemplo, ves como los colegios privados no tienen matrícula porque van determinando efectivamente parte de eso. O resultados como lo que ocurrió con el colegio Cruz del Sur, que marca dentro de una tendencia nacional, está dentro de los 100 mejores colegios a nivel nacional, pero preparando efectivamente a sus alumnos con una gran cantidad de herramientas para que puedan ingresar a la universidad. Ese es como el foco, y que se puedan mantener. Y mucho más personalizado, porque con el Cruz del Sur es uno de los ejemplos que tenemos, que creo que no supera los 15 alumnos por sala. A mí me da la impresión de que es así. Es mucho más personalizado. Y si hace un esfuerzo más, por ejemplo, hay colegios que tienen profesores asistentes de educación, asistentes de educación, más allá de lo que asistente de educación, que es conocido como el auxiliar, como el parado, un asistente en sala, una técnico en sala, pero hay otros colegios que tienen a la profesora, claro, pero esa profesora o ese profesor le hace clase a 12, 15 alumnos. Y el del otro colegio con asistente necesita asistente porque tiene hasta 40, 40, y en la época de uno hasta 44 habían también en una sala de clase. Y era un solo profesor. Y con suerte 2 veces a la semana historia. Ahora 3 veces a la semana lenguaje, 2 veces a la semana educación física, 3, 4 veces a la semana matemática. Es distinto. 4 horas en el día, porque el colegio tiene, matemática. Ciencia, que se llama, que era natural en la época de todos nosotros, y después lo tiene en matemática y termina con educación física.
Sí. O sea, 2 veces en un día, matemática, 4 horas, Sí. cambia mucho también la brecha. Claro, llega con un nivel de preparación distinto también desde el punto de vista universitario. Fíjate, bueno, yo soy ex alumno del glorioso Instituto Don Bosco. Y claro, nosotros teníamos aspectos en los cuales en ese tiempo no éramos preparados para la universidad. O sea, no existía, era un colegio técnico. De tal manera que hoy en día se han incorporado una serie de aspectos pensando efectivamente de que hay una ampliación. Pero en el momento que yo salgo del colegio, yo no tenía más opción que la Universidad de Magallanes como tal. Porque en realidad no tenías, por ejemplo, otras alternativas universitarias. Es recién en el gobierno de Lagos cuando esto se empieza a ampliar. Y económicamente tampoco estaban las condiciones para poder viajar a Puerto Montt nomás. Tampoco. Acá, al lado, o que te digan, no, sabes que ya cumpliste 18, sabes que ándate a estudiar a la Universidad de Río Gallegos porque ahí es gratis. Sí. No era lo mismo. No es lo mismo. Ahora hay más libertad, más libertinaje en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo siento que tenemos que contribuir desde el punto de vista de la universidad para generar precisamente tal vez algunos programas que sean complementarios a eso, ¿ah? Generar también procesos de educación financiera en jardines, generar aspectos que te puedan complementar desde el punto de vista de eso. Por eso labores que se hacen como preuniversitarios gratuitos son aspectos que en realidad uno tiene que aplaudir porque forman parte de una labor complementaria que ayudan efectivamente, por ejemplo, a muchachos de colegios vulnerables, a muchachos que no tienen las mismas oportunidades de generar eso. Yo digo, lo único que nosotros debemos trabajar como país es la generación de oportunidades, ¿eh? Generar, por ejemplo, de que en realidad corramos hasta un determinado punto con las mismas oportunidades. Y hoy en día, en ese aspecto, esas oportunidades son distintas y te generan efectivamente esta brecha salarial y te generan precisamente de que en realidad nosotros tengamos un mercado de trabajo muy complejo, ¿cierto? Muy dividido y que en realidad, claro, hoy en día también se está volviendo como una mochila para el Estado, porque en realidad es cómo nosotros hacemos que nuestras personas se conviertan en más productivas para que en realidad tampoco sea lo que nosotros habíamos hablado, como el informe de la OCDE, ese reemplazo. O sea, en realidad las tareas son tan rutinarias lo que tendremos que preguntar de que en realidad podemos ser reemplazados tan fácilmente. Sí, claro. Entonces, o todo el problema que viene de la migración, ¿cierto? Que vienen otras personas y te pueden generar, por ejemplo, la aceptación de trabajos que el chileno tampoco quiere. Entonces genera efectivamente un mercado que ahora se está volviendo muy dinámico en este tiempo y que el desafío que nosotros tenemos, por lo menos en 5, 6, 7 años, es empezar a contribuir desde nuestros espacios para poder generar precisamente conocimiento o opinión o discusión, independiente que vayamos en una vía correcta, pero por lo general es generar discusión sobre estas temáticas que a nivel regional están poco abordadas. Ahí en el tema de migraciones tiene su qué sé yo, ¿no? En el sentido de, claro, el extranjero viene y encuentra trabajo rápido, pero también es porque cuando viene un extranjero y el sueldo mínimo, lo sabemos, en Chile es 276 mil y fracción en plata. Viene un extranjero y trabaja por esa plata, porque para él esa plata, en Colombia por ejemplo, vale casi 1 millón de pesos chilenos, 3-4 veces más de lo que vale en Chile. Claro, pero el chileno no quiere trabajar por sueldo mínimo. Claro. Son muy pocos los que trabajan por sueldo mínimo. Solamente el 8% de los trabajadores chilenos que estamos hablando de 700.000 trabajadores ganan solamente el sueldo mínimo. O sea, ahí hay mitos igual, ¿eh? Claro. Porque alguno piensa que en realidad son el 50, el 60% de los trabajadores, no, en realidad es solamente el 8%. Yo soy uno de los que discrepa cuando dicen, no, que se llena extranjero y me vienen a quitar la pega. No, la pega no te la quitan, tú no la buscas, que es distinto. Yo creo que va por ahí. Más allá del tema económico, ¿no? Que se entiende, pero claro, todos queremos ganar 400, 500, 600 mil pesos partiendo nomás en un trabajo. Económicamente no se puede. Ahora la regulación, lo que tenemos que pensar es, Daniel, si la hacemos en la regulación en la frontera o la realizamos, por ejemplo, ahora. O sea, lo que está haciendo, lo que propone el presidente es correr la frontera. Correr la frontera se vuelve súper interesante, quiere decir que la voy a llevar, por ejemplo, a Haití, a Venezuela. Ahí voy a colocar mi frontera a través de la embajada para que tú puedas obtener una visa, ¿cierto? Entonces son elementos súper contrapuestos y que muestran claras diferencias entre un gobierno y otro, pero en realidad no era de extrañar, si forma parte de lo que en realidad nos dijeron y la gente en realidad tomó esa decisión. Eso es lo que se aceptó la gente. Sí, y la gente lo aceptó. Oiga, Carlito, ¿usted va por cuánto tiempo? Porque va a Voy México por 2 semanas. Y después va a Colombia. A Colombia vuelvo, sí. Regreso a Chile y después hasta el 1 de julio. ¿Magallanes o Chile? A Magallanes, sí. A Magallanes y de ahí me voy nuevamente a Colombia. Pues a ver si en ese lapso, antes que se vaya a Colombia, desde México, cuidado con lo que traiga de México. Sí. Voy a revisar bien la maleta. Sí. Lo que compre también ahí, sí. En México hay accesibilidad
Para la otra me comprometo con el desayuno. No, hice el esfuerzo para que la gente te escuche. No, pero oiga, que agradable poder conversar y ver que ha tenido tan buenos resultados en esto que es un libro por lo demás. Es un libro, sí. La educación como determinante de desigualdades de renta. Sí. El caso de Chile. Sí. O sea, acá hay trabajo. Uno, como siempre, ha sido su característica, ¿no? Sí. Trato de generar ese trabajo. Sí. Pues, oiga, que le vaya muy bien en su viaje. Vaya a recorrer México. ¿Dijo que iba a? Voy a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato y a Celaya, que quedan como todos cerquitas. Es como estar en Magallanes y cruzar a Porvenir. En una de esas después tenemos tarde ranchera con claro, en una de esas, sí. No, Jolín, muchas gracias, que le vaya muy bien. Ya, pues muchas gracias por venir y bueno, quedamos completamente comprometidos para lo que sea su regreso a Magallanes entre México y Colombia. Perfecto, para seguir y ver cuál es la experiencia, pues después comentar, porque van a surgir muchas. Es un congreso de educación e innovación económica, sí. Así que va a surgir mucha gente que de todos los países. Sí, pues. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Daniel. Juan Luis Ayarzo Gálvez conversando también en Opinión Pública. Viaja a México, viene a Chile, viene a Magallanes, después se va a Colombia. Todo eso usted lo va a conocer también al regreso, porque va a estar en contacto con nosotros, obviamente, como es siempre en Radio Presidente Ibáñez. A las 10 de la mañana con 23 minutos. Música, publicidad y estamos de regreso.